Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Luli y en este video les voy a compartir mi experiencia acerca de esa intervención quirúrgica que es la rinoplastía. Yo actualmente tengo 27 años, pero recuerdo que desde mi adolescencia ya tenía en la mira realizarme esta intervención quirúrgica. Entonces, nada, espero que les sirva mi experiencia, que me acompañen un poco a recordar cómo fue que obtuve la información necesaria para decidirme, qué pasó eh, en la parte de los exámenes preoperatorios, qué pasó también el día de la operación y cómo fue el postoperatorio. Entonces, sin más preámbulos, les dejo a continuación la experiencia. Ok, ¿qué pasó? Fue en el año 2009 que empecé a revisar un poco más acerca del pool de médicos cirujanos que tenía acá en el país, en Perú, y me encontré con el programa de Ciudad Belleza. Es un programa que ahora, a la fecha, que es 16 de mayo del 2020, no tengo exactamente la seguridad de que se continúe transmitiendo, pero hasta el 2009, principios del 2009, y si no me equivoco, hasta finalizar el año, todo el año se transmitía por Latina. Entonces, nada, empecé a revisar y me encontré con este programa Ciudad de Belleza. Y bueno, ese programa, para contarles un resumen pequeñito de lo que se trata, básicamente es que van presentando casos. Cada caso lo toma un doctor diferente, un médico cirujano diferente. Y conocí a dos doctores que me llamaron la atención. Primero, por obviamente los resultados que se obtenía en sus manos. Y segundo, porque daban una calidad de atención a... Me llamaron la atención dos doctores. eh, un doctor y una doctora. Entonces, ¿qué hice? Empecé a generar citas. Fue tal cual lo vi en televisión. La cita fue en realidad un éxito con los dos me dieron eh, un trato muy personalizado, escucharon bastante mis expectativas, lo que yo quería, ¿no? En realidad no me cabía duda. Después de la cita con cada uno de ellos, no tenía duda alguna de que debía hacerlo sí o sí, ese año. Entonces, nada, fue una experiencia muy buena. Cuando recibí las cotizaciones por cada uno de estos doctores, en realidad sí, el precio variaba un poco. Así que, bueno, de repente esa podría haber sido una variable para desistir hacerlo con uno u otro médico, ¿no? Pero no la consideré una variable con un peso tan importante para determinar si lo haría con el médico A o el médico B. Yo quería, más bien, sentir la seguridad completa de que podía salir bien de la operación, porque ese era mi miedo principal. O sea, mi miedo era no despertar nunca. Ese era mi miedo, tal cual. No tenía miedo de que de repente quede un poquito mal, que por ahí algo no encaje bien. Ese no era mi mayor miedo. De repente sí, estaba en mi escala de miedos, pero no era el miedo mayor. El miedo mayor era no despertar nunca. Así de nerviosa estaba. ¿Por qué? Porque si es que tenía alguna imperfección, con una segunda cirugía se podía recuperar y se podía alcanzar la perfección. Pero si es que no sales viva de la intervención quirúrgica, pues obviamente no hay vuelta atrás. Entonces, yo lo que quería era seguridad. Entonces, la cotización la dejé ahí y dije, bueno, si hay que pagar más para sentirme 100% segura, bueno, eh,
pago, no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué pasó? Primero lo decidí porque me enfoqué mucho en el procedimiento que me habían explicado cada uno de ellos. Por la doctora, tenía un método más tradicional, digamos, y por el lado del doctor tenía un método más innovador, porque como les digo, utilizaba el láser, era otra tecnología. Por el lado de la doctora era el bisturí común, eh, ¿no? Y era un procedimiento que simplemente se diferenciaba por el tipo de piel que el paciente tenía. A ver, vamos a explicar el lado de la doctora. En el lado de la doctora, primero me dijo cuáles eran mis expectativas, cuáles eran mis molestias. Entonces le expliqué, doctora, yo tengo una nariz que no me gusta porque es muy ancha, no me gusta la jiba, tenía una jiba prominente. Entonces le dije que obviamente no me gustaba la jiba y el ancho de la nariz tampoco me gustaba. Por otro lado, no tenía mayor inconvenientes. Entonces, algo que también la doctora te exige mucho es que le confieses qué esperas. ¿Esperas un resultado natural? ¿Esperas un resultado que se note a kilómetros que te has operado? ¿Cuáles son tus expectativas acerca de el procedimiento que te vas a realizar? Y bueno, en mi caso personal, yo pienso, o pensaba en ese momento, si me voy a operar, ya, yo quiero que se note el cambio. O sea, yo no quiero simplemente una nariz rectita y, y que me bajen la jiba y por ahí que me metan un poquito acá los hoyitos y ya está, nada más. No. O sea, en ese momento yo quería que el cambio se note, que esa jiba que tenía desaparezca y que me me traten de afinar un poco el ancho de la nariz, porque realmente yo veía que mi nariz era anchísima. Entonces dije, ¿sabes qué? Me la tienen que afinar un poco acá en el tema del ancho de la nariz. Entonces, le dije que yo no tenía ningún inconveniente que se note. En verdad no buscaba algo 100% natural y que la gente se dé cuenta que nací así. No, yo sí quería algo que se note, entonces se lo hice saber. La doctora me dijo, ya está bien. Entonces, primero, en tu evaluación vamos a tener en cuenta que el tipo de piel que tienes. El tipo de piel gruesa. Porque sí, yo tengo la piel gruesa. Entonces, arrancando de ahí, no podemos hacer una rinoplastia cerrada, sino tiene que ser abierta. ¿Qué quiere decir cerrada? En la cerrada simplemente te meten el bisturí y sin necesidad de abrir, de cortar la piel ni nada, simplemente meten el bisturí por la fosa nasal y van operando. Punto. En la rinoplastia abierta, si es necesario cortar la piel, a mí me cortaron la parte de acá, esta es la columela, te alzan la piel y con la nariz, con el tabique expuesto, te operan, ¿no? ¿Por qué? Porque es una piel un poco más gruesa, no es de fácil manipulación, y tiene que exagerar un poquito más en los cambios para que se note, porque es una piel gruesa, es una capa gruesa, entonces no es fácil que se note que te han bajado una jiba o que te están cortando el ancho de la nariz. Entonces sí es importante exagerar un poquito más en los cambios. Entonces me dijo eso y yo, bueno, usted es el doctor, usted es la especialista, me quedo en sus manos. Muy bien. Ahora, ese es el lado estético, el lado funcional. ¿Qué pasa? Que también la doctora te revisa ese aspecto, porque es importante si es que tú solo quieres corregir el lado estético o el lado funcional o ambos, ¿cuál es tu preocupación? Entonces, en mi caso, me examinó en la parte interna de la nariz y sí, tenía un cornete inflamado. Sí. O bueno, como se diría en términos médicos, un cornete hipertrofiado. Eso quiere decir que el cornete tiene un tamaño que no es regular, un tamaño anormal, que básicamente se trata de una inflamación. ¿Y esto por qué?
por diversos temas. En mi caso era un tema de alergia. Entonces, esa era la causa por la que yo tenía el cornete hipertrofiado. Bueno, gracias a Dios solamente tuve en un lado, el lado izquierdo, estaba hipertrofiado. Entonces me dijo, vamos a corregir la parte estética, la parte funcional, ambos. Le dije, ambos. Perfecto. Como no hay desvío de tabique, entonces no es necesario un otorrino. Simplemente voy a cauterizar tu cornete y bueno, luego trabajamos la parte estética. Perfecto. Entonces, en base a eso se realizó la cotización y con la cotización en mano salí feliz de del consultorio. Me olvidaba de algo muy importante que resolvió mis dudas, el tema de la anestesia, que para mí era algo fundamental, cerrar ese tema, cómo iba a ser, cuánto iba a ser. Entonces, eso de ahí sí era muy importante saber si es que era anestesia general o simplemente anestesia local, es decir, solamente en el rostro, cómo iba a ser. Entonces ella me dijo que ella tenía un rango de cirugías. Entonces había cirugías que sí ameritaban aplicar anestesia general, por un tema también de comodidad del paciente, seguridad y comodidad del paciente. En el caso de una rinoplastia, que es una cirugía menor, porque no involucra eh, un gran rango del cuerpo, simplemente es básicamente el rostro. Entonces me dijo que como es una cirugía menor, utilizaba una anestesia local. Algo que me tranquilizó totalmente porque era, era que realmente una tranquilidad saber que no, que para nada iba a estar totalmente dormida, ni que me iban a anestesiar por completo. Esa noticia me tranquilizó porque entendí que solo me iban a anestesiar la parte del rostro, ¿no? Era aplicar aquí y, si no me equivoco, también en esta parte de acá para adormecer esta zona del rostro, ¿no? Porque el área de trabajo era acá, entonces toda la periferia de la nariz debía estar adormecida. Y obviamente te aplican un sedante para que para que estés tranquila y no sientas la manipulación que te van a hacer en el rostro. Entonces con eso me quedé mucho más tranquila porque pensé que iba a ser una anestesia general u otro tipo de anestesia que involucre que estés totalmente inconsciente, ¿no? Entonces, y claro, el riesgo viene ahí, el riesgo viene en la anestesia. Porque si no te realiza un médico anestesiólogo, entonces ahí es donde puede haber los inconvenientes durante la cirugía. Porque finalmente él es el especialista que evalúa cuál es mejor para ti, viendo tu historial médico, viendo tus exámenes prequirúrgicos. Es muy importante que los cumplas, que lo hagas en una clínica en realidad que sea certificada, confiable, en un buen laboratorio, porque de eso depende bastante los resultados de de tu operación y que no tengas en general ningún inconveniente durante el mismo proceso quirúrgico, ¿no? Eso fue la consulta de la doctora. En el lado del doctor, por el lado del doctor, este doctor que tenía y tiene un método de intervención bastante innovador, porque como les digo, es a través del láser. Él también me revisó la parte interna de la nariz y me dijo que sí, también efectivamente tenía un cornete hipertrofiado, que también se podía corregir. ¿Qué más? Me dijo, bueno, en el caso del doctor sí la anestesia era general. Y básicamente ese fue el punto por el que me desanimé. Y básicamente ese fue el punto por el que no tomé la decisión de realizarlo con ese doctor, sino con la doctora. Porque le tengo miedo a la anestesia general. Le tengo miedo a no despertar. Bueno, entonces, bueno, eso fue por el lado de la consulta médica. Luego, ¿qué pasa?
Pasa que llega el día de realizar los exámenes prequirúrgicos. En los exámenes prequirúrgicos lo hice en una clínica. En realidad es un laboratorio que trabaja de la mano con este programa Ciudad Belleza. En el siguiente video, exámenes preoperatorios, día de la operación, postoperatorio y las fotos antes y después. No se lo pierdan.